Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Aparicio Zamora y una vez más los voy a estar acompañando en la sesión de hoy. Primero que todo, quiero que me confirmen el buen sonido que les esté llegando debidamente por medio del chat para que me ayuden confirmando si está bien el sonido, por favor. Listo, Gladys Lopera dice que el sonido está muy bien. Mm, ¿Todo bien? ¿Listo? Listo, perfecto. Siendo así, entonces vamos a iniciar inmediatamente. Les voy a pedir un segundo mientras abro el archivo de la clase. Bueno, de antemano muchas gracias a todos por asistir. Ya saben la dinámica que vamos a trabajar durante la sesión. Si tienen alguna pregunta, la van realizando. Si la respuesta merece una respuesta inmediata, lo solucionamos. Si no, esperamos al final a resolver otras dudas. ¿Listo? Bueno, ya me abrió esto. Listo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya pueden ver la pantalla compartida? No. Bueno, esperen un segundo. Yo reanudo esta pantalla. Listo, de nuevo, ya pueden ver la pantalla compartida. Estoy en la parte de números índices para que me confirmen, por favor. Listo, Cristian Sanabria nos confirma que ya se puede ver la pantalla. Listo, listo, sin más preámbulo, demos inicio a la sesión de hoy. Es una sesión acerca de números índices, de la parte de temas de estadística y otros tópicos. Este tema de números índices vamos a cambiar un poco todos los temas que hemos venido trabajando, vamos a dejar de lado las pruebas de hipótesis, los intervalos de confianza. Esto ya es otro tema pues aparte, pero que también es importante, sobre todo cuando queremos encontrar estimaciones sobre, más que estimaciones, encontrar algún índice que nos permita tener un panorama de la situación principalmente económica. Este tema es como muy de economistas, pero igual les puede servir en las empresas, lo suelen hacer. Bueno, tiene un amplio rango de trabajo. Bueno, los objetivos, primero que todo, comprender el significado de un precio relativo. Un precio relativo es un término que pues, los economistas utilizamos porque nos permite estudiar realmente lo que pasa con el nivel de precios de la economía, la inflación y poder hacer comparaciones entre bienes. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo. Y pues segundo, crear índices de precios e incluso de cantidades que permitan hacer comparaciones de la capacidad adquisitiva intertemporalmente. Entonces acá hay varios términos. Capacidad adquisitiva, nos vamos a referir a, dado un monto de dinero o cuántos artículos puedo comprar o puedo adquirir o incluso puedo vender. Intertemporalmente, porque estos índices los vamos a realizar es comparación año a año, mes a mes, trimestre a trimestre, para ver cómo va evolucionando estas características de la economía. Listo, vamos al primer término, que es un precio relativo. Un precio relativo expresa una proporción de un precio en un periodo dado respecto al precio de otro periodo. Entonces, para continuar tenemos que definir algunas cosas. Uno, ¿cuál es el periodo T? El periodo T es el periodo corriente, el periodo que estoy analizando, el periodo en el que estoy parado o en el que me quiero parar para analizar cómo se están comportando los precios.
Y el precio en el periodo base va a ser un precio que va a ser un pivote, va a ser la referencia con la cual voy a comparar los precios de los otros periodos T. ¿Listo? ¿Por qué realizamos esto? Pues los economistas generalmente se interesan en analizar la economía, en analizar cómo varían los precios y en comparar los bienes e incluso comparar canastas de bienes. Recuerden que canastas de bienes pues, es un conjunto de bienes de referencia en la economía. Y año a año, por ejemplo, supongamos una empresa muy grande incrementó sus ventas de un año a otro. Entonces recuerden que las ventas o los ingresos van a estar dados por una fórmula en específico, ¿no? Que es precio por cantidad. El precio de venta por la cantidad vendida es el ingreso para la empresa. Algo así muy extraído, ¿no? Recuerden que esto lo estamos extrayendo, contablemente eso lleva más pericuetos, pero es una extracción. Y queremos preguntarnos por qué de un año a otro incrementaron las ventas. Entonces, puede verse a cualquiera de estos dos componentes del ingreso, ya sea porque aumentó el precio o aumentaron las cantidades. Si aumentaron las cantidades vendidas, bueno, la empresa va a estar bien, va a decir, hemos hecho bien las cosas, tenemos, no sé, mayor productividad, mayor área de mercado, bueno. Pero si el incremento del ingreso fue por los precios, en realidad puede que se esté ocultando un efecto que no necesariamente se deba al buen desempeño de la empresa, sino a otras condiciones en la economía que llevaron a que el precio subiera. Entonces, lo que finalmente va a dar una buena noción del desempeño de la empresa va a ser pues, si vendieron más o si ampliaron su área de mercado, y por eso es necesario extraer ese efecto inflacionario, ese efecto que los precios pueden golpear a las ventas o a los ingresos. Listo, y eso se aplica no solo para las empresas, eso se aplica también para el gobierno, para el ingreso del gobierno, el ingreso incluso de las familias. Y todo ese trío, esa santa trinidad, que serían las familias, el gobierno y las empresas, pues son los que componen la economía finalmente, y son finalmente el agregado, que es lo que vamos a querer estudiar al final del curso, pues de este curso. Listo, entonces ya vamos a ver un ejemplo cómo funciona y cómo se debería entender esto. Entonces vamos a Stata. Yo todavía tengo la licencia de Stata 14, por ahí ya salió hace unos días el Stata 15. Pues para que lo tengan pendiente, y voy a importar un archivo en Excel, listo, que tengo ya preparado. Recuerden, vamos a archivo, vamos a cliquear en importar y se va a desprender esta pestaña donde vamos a darle hoja de Excel, hoja de cálculo de Excel. Listo, la vamos a buscar pues donde la tengamos guardada. Yo la tengo ahí calibrada. Recuerden importar la primera fila como nombre de variables. Y ok, esto entonces ya nos genera una base de datos importada aquí en Stata. Vamos a estudiarlo un poco más. Entonces, la primera columna son los años que van de 1980 a 2015. Yo lo llamo es la variable T de tiempo. Tengo un precio 1 y una cantidad 1, un precio 2 y una cantidad 2, un precio 3 y una cantidad 3, y un precio 4 y una cantidad 4. Disculpen un segundo, vamos solo hasta cantidad 4, listo, voy a eliminar todas las demás variables que no las necesitamos. Listo, recuerden, el comando es drop y la variable. Listo, ahora sí queda solo nuestra base de datos. Entonces, esto corresponde a un precio y una cantidad de un artículo. Este subíndice 1, 2, 3 y 4 es que hay 4 artículos, cada uno con su precio y respectiva cantidad. Hay unos precios que son, digamos, en este caso de $20, por ejemplo. Segundo precio $81, el del tercer bien es de 12 y el del cuarto bien es de 1.97.
Entonces, de acuerdo al precio, recuerden, en la economía funciona una interacción de oferta y demanda. Cuando el precio es muy alto, las cantidades van a disminuir, pues en caso de la demanda. En cambio, cuando el precio en este caso ya es muy pequeño, las cantidades van a incrementarse mucho. Estas cantidades son en toneladas. Siempre es importante tener en cuenta en qué medidas estamos refiriéndonos. Y bueno, vamos a hacer los precios relativos, ¿listo? Yo para esto les preparé un do file. Recuerden, un do file es como una hoja en la que uno puede escribir todos los comandos que uno necesite en Stata para hacer los cálculos. Y para entrar al do file vamos a darle clic aquí en este simbolito de la hoja con el lápiz, que es New Do File, y vamos a clicar aquí en abrir, en la carpetica, para abrir el do file que pues ya lo tenía preparado, para encontrar los precios relativos base un año. ¿Listo? Entonces recuerden, siempre necesitamos escoger un periodo base. La elección del periodo base es arbitraria. Lo importante es que no escojan un periodo base. Digamos, en nuestro ejemplo de nuestra base de datos, voy a volverla a abrir, no escoger un periodo base muy al extremo inferior, es decir, muy hacia 1980 o muy hacia el final. La idea es siempre tener un margen y ya es arbitrario. Yo escogí 1990 como año base porque me permite ver 10 años para atrás cómo estuvo funcionando, y también tengo un rango amplio de 25 años para adelante, de ver los últimos 25 años cómo ha evolucionado, por lo menos, la economía en cuanto a nivel de precios. Listo. Entonces, voy a ampliarlo. Primero, lo que tenemos que realizar es, como tenemos una serie temporal, Stata nos permite graficar y hacer cálculos de series temporales, pero primero hay que establecer cuál va a ser la variable que está llevando el conteo del tiempo. Listo, en este caso esta variable es t, y el comando es tszt. Listo. Eso es solamente para que Stata sepa que esa va a ser nuestra variable de tiempo, y el cambio va a ser de una unidad, año a año. Listo. Ahora, lo primero, bueno, vamos a calcular los precios relativos base 1990. Entonces, el comando, hoy vamos a hacerlo con comandos, no vamos a utilizar tanto los encabezados y, digamos, irnos paso a paso, porque es más fácil, eso es un ejercicio largo y es más fácil programar así. Entonces, el comando para series de tiempo, para graficar, es tsLine y la variable que quiero graficar, en este caso, P1. Entonces, para correr el comando es simplemente seleccionar la línea que yo quiera correr y cliqueo en ejecutar selección aquí en esta flechita azul. Listo. Cuando me voy a Stata, está cargando. Listo. Obtengo una gráfica de cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo el nivel de precios para el artículo 1. Por lo general los precios siempre van a ir aumentando a lo largo del tiempo por las presiones inflacionarias, cuestiones de la economía, bueno. Pero hay momentos del tiempo, como en este periodo entre 1997 tal vez y el 2000, que los precios bajan. Los precios también pueden bajar, se puede, por decirlo así, desinflar. Lo contrario a inflación es deflación, entonces los precios pueden entrar en deflación y pues vuelven a crecer. Listo, eso depende de los ciclos económicos y de las condiciones. Entonces yo lo que quise fue replicar un poco, por lo menos para Colombia, hacia finales de los 90, una crisis económica, una crisis hipotecaria, y pues también quise replicar aquí al final un poco la crisis de 2008. Por lo general en las crisis los niveles de precios bajan, o incluso, pues digamos, eso es lo que yo quise hacer, pero también pueden llegar a subir por hiperinflaciones. Pero bueno, ese es otro tema. Listo, entonces, ¿cómo programo? Entonces, vamos allá a los precios relativos. Los precios relativos va a ser la división del precio en todos los años 1980 hasta 2015 en este caso, sobre el precio de 1990.
Entonces, para guardar el precio de 1990, como es un único valor, es un valor, exacto, como es un único valor, lo guardo como un escalar, y el comando es escalar. Entonces esto me permite guardar un escalar que se va a llamar P10, es decir, el precio del artículo 1 en el año base, que va a ser igual a la variable P1 en la posición 11. Entonces, miremos, la posición 11 corresponde a el precio 1, que es de $35,2. Listo. Entonces, esta escritura me permite guardar el valor de P1 en 1990, pues para hallar los precios relativos. Listo. Display P10, simplemente lo uso para verificar el valor y que en efecto sea 32.5. Bueno, no, miremoslo, que tiene que ser 35.2. Listo, entonces verifiquémoslo, que en efecto haya guardado ese escalar, ese número escalar. Bien, aquí lo podemos ver, 35.2. Listo, ya era solo para verificarlo. Ahora me remito a generar mi variable de precios relativos. Entonces recuerden, la variable de precios relativos va a tener un valor para cada uno de los años, que va a ser la división entre el precio original sobre el precio del año base. ¿Listo? Que era lo que teníamos en la fórmula. El precio, digamos, del periodo T original o corriente sobre el precio del año base. Por 100. ¿Listo? Este por 100 no es obligatorio, pero en términos de análisis, pues nos va a convenir más multiplicar por 100 para dejarlo en términos porcentuales. Lo podemos analizar en esos términos. Listo, PR1, precio relativo para el bien 1. Listo. Corro el comando y voy a mi tabla de datos. Listo, ya me generó la variable. Entonces tengo 5880, 9573, bueno, tengo un montón de datos. Y para el año base, siempre el precio relativo tiene que ser de 100. No importa el año base que yo escoja, no importa el valor del precio, siempre tiene que ser 100. Y ese va a ser el pivote. Entonces, analicémoslo un periodo para atrás. 96,6. Quiere decir, analíticamente, que los precios de 1989 eran aproximadamente 3,4% más bajos que para 1990. Lo mismo, analizando un periodo para adelante, quiere decir que respecto a 1990, los precios en 1991 eran 5,11% más caros o mayores. Listo, entonces siempre voy a hacer el análisis. Si es menor a 100 es porque los precios pues en ese año fueron más bajos, si es mayor a 100 es porque fueron más altos, y el porcentaje en el que fueron más altos es la diferencia entre el valor que tengo, por ejemplo, para 1991 y el valor del año base. Entonces 105 menos 100 pues da ese 5,11, y ese 5,11 lo leo como porcentaje. Listo, lo leo directo. Por ejemplo, en este caso, para 1998, tenemos que el índice de precio, o sea, el precio relativo, era de 125. Quiere decir que para 1998 los precios eran 25% mayores que para 1990. Exacto. Siempre vamos a ver la diferencia entre el valor del precio relativo, le quito 100 y eso ya es porcentual, ¿listo? 125 menos 100 da 25, pero lo leo en términos porcentuales, ¿listo? Recuerden que es finalmente una proporción. Listo, y así lo hacemos para todos los precios, y esa es una medida es buena para medidas más robustas. ¿Por qué? Los precios, bueno, dejémoslo así por el momento, ya vamos a ver por qué. Metámonos primero, bueno, se me olvidaba, hay que hacer este cálculo para todos los precios, ¿no? Porque tenemos 4 artículos, entonces simplemente replicar el mismo comando
para cada uno de los artículos. Va a correr todo de una vez. Ustedes pues en sus trabajos, en sus hogares, pueden estudiar mejor cada bien por aparte de los comandos. Y bueno, finalmente generamos la base de datos ya con los precios relativos para cada bien. Entonces tenemos el precio relativo del bien 1, del bien 2, del bien 3 y del bien 4. Siempre recuerden, el año base va a ser 100. Y aquí lo que vemos es que antes del año base siempre es menor a 100. Después del año base siempre es mayor a 100. Pero eso no siempre es así. Puede que después del año base también hayan valores menores de 100. Eso va a depender de los datos, va a depender del ciclo económico, de las condiciones en la demanda de trabajo, en la demanda de bienes y servicios. Bueno, no es una regla. Listo. Entonces, sigamos a la siguiente parte, que es el cálculo de un índice de precios agregado. Entonces, lo que hacíamos anteriormente era simplemente un precio relativo de un bien con el mismo, P1 con P1, solo que cambiando los demás años con el año base. Ahora, lo que queremos es, ¿qué pasa en la economía? ¿Qué pasa agregadamente? ¿Qué pasa si yo tengo una canasta de artículos y yo a partir de esa canasta de artículos encuentro estimaciones de índices de precios? ¿Qué es lo que hacen los bancos centrales, los departamentos de estadística de cada país? Escogen una canasta de artículos para realizar mediciones en las variaciones de los precios intertemporalmente. ¿Listo? Un año respecto a otro. Entonces, como en estadística, uno también puede hacer cálculos de estos índices no ponderados o ponderados. Entonces, un índice no ponderado es un índice que simplemente vamos a comparar la sumatoria de los precios respecto a otros precios. ¿Listo? Les voy a pedir que me regalen 10 segundos, por favor. Listo, volvemos. Entonces, un índice no ponderado de precios simplemente va a ser la sumatoria de los precios de cada bien. El subíndice I es el número del bien, el artículo I, en el periodo T. ¿Listo? Entonces vamos a sumar los precios de el año, en este caso se quedaría quieto, ¿listo? Entonces vamos a sumar los precios de todos los artículos en 1980, ¿listo? Y lo vamos a dividir en la suma de los precios de todos los artículos en el año base, ¿listo? Quiero que esto quede súper claro. Entonces lo vamos a ver con la base de datos. Entonces, volvamos a la fórmula. Nos dice, el índice no ponderado va a ser la sumatoria del precio unitario del artículo I en el periodo T. Entonces, precio unitario del artículo I en el periodo T. Es decir, voy a sumar para 1980 P1 más P2 más P3 más P4 y lo voy a dividir en la misma suma, pero del año base. En este caso nuestro año base es 1990. Entonces voy a sumar 35.2, 133.49, 21.70 y 33.35. Y esa suma va a ser nuestro denominador. Entonces, este índice siempre va a tener el mismo denominador, ¿listo? Este denominador, la sumatoria del precio de todos los artículos en el año base, siempre va a ser el mismo. Lo único que va a cambiar es que año a año, pues el numerador va a ser esa sumatoria para cada uno de los años, ¿sí o no? Listo, entonces realicemos ese cálculo, un índice no ponderado, y de nuevo vamos a realizarlo en el do file. Entonces simplemente es como el denominador es el mismo, que es la suma de los precios de todos los artículos en el año base, va a crear un escalar que se llame precio base no ponderado, ¿listo? Pues digamos que ahí ese nombre yo me lo inventé.
que va a ser la suma de los precios de los artículos en 11. ¿Por qué en 11? Porque 11 es la posición para 1990. ¿Listo? Y ahora voy a generar la variable que va a ser el índice de precios no ponderados, que simplemente va a ser la suma de los precios de todos los artículos, en caso de los 4 artículos que tengo, sobre el escalar, que pues ese se queda quieto y por eso primero lo creé como un escalar, y a esa división le voy a multiplicar 100. ¿Listo? ¿Por qué? Para verlo en términos porcentuales. ¿Listo? Entonces voy a correr estos dos comandos. Primero voy a correr escalar y ahora voy a correr el segundo. Lo selecciono, ejecutar selección y bueno, ejecutar la selección desde el do file y vamos a ver los resultados. Listo, siempre aparece en la última columna. Entonces, observen, ahora tengo un índice de precios no ponderado construido a partir de una canasta de artículos, en este caso 4 artículos. Por lo general los departamentos de estadística, los bancos centrales hacen canastas de artículos de 200 artículos. Bueno, la menor cantidad de artículos que he visto es 50, la mayor es como alrededor de 200, no sé si haya más. Y bueno, crean el índice de precios. Este caso no es ponderado, los gobiernos no hacen el no ponderado, pero es importante pues aprenderlo. Entonces nuevamente el análisis va a ser exactamente el mismo. Por ejemplo, para este año en 1982, los precios agregados de la canasta de artículos fueron alrededor de 30% más bajos que el año base, ¿cierto? En comparación al año base. Lo mismo, para un valor por encima, digamos para el 2015, se puede decir que la canasta de artículos valía alrededor de un 68% más que en 1990. Si uno va jugando y va comparando de acuerdo a los objetivos que uno tenga como investigador. Listo. No ponderado. El problema de este índice y la razón por la cual se usa muy poco es que es muy sensible a bienes o servicios que tengan precios muy altos o muy bajos respecto, digamos, a los otros bienes. Entonces, nuevamente vamos a los datos. Entonces, decíamos en el inicio, bueno, tengo un precio, digamos, para el 1980 de $20, 81 dólares, 12 dólares y 2. Si yo hago un no ponderado, fue lo que hicimos, este valor, este 81,15, se va a terminar llevando, digamos, al precio 4, que es de 2 dólares, ¿listo? Casi 40 veces más. Entonces, vemos que eso oculta un verdadero análisis juicioso. Entonces, procedemos a crear índices ponderados. Entonces, los índices ponderados otorgan importancia de acuerdo a una característica en específico. ¿Listo? Recuerden, un ponderador es una característica en específico, pero en este caso la característica va a ser la cantidad de uso de ese artículo. Entonces, volviendo a nuestros datos, ahora ya no vamos a tener el problema de 81 y 2, por ejemplo, sino que vamos a ver que cuando el precio es 81, la demanda o la oferta, bueno, lo que estudiemos es de 447 toneladas o unidades. En cambio, cuando el precio es menor, la cantidad va a ser mucho más alta. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos a ver que se va a dar el peso necesario a cada precio para hacer un índice más serio. Listo. Entonces, este índice, ¿cómo se construye? El ponderador van a ser las cantidades de uso del artículo I. Va tanto en el numerador como en el denominador. La pregunta es, bueno, ¿y yo qué cantidades debería usar? ¿Debería usar las cantidades del periodo base o debería usar las cantidades del periodo corriente, del periodo que estoy estudiando, el periodo T? Bueno, hay ambas maneras de calcularlo. Y cada uno va a tener un nombre. El primero es el índice de las paires. Esa pronunciación de ese nombre nunca la aprendí,
Pero bueno, ese índice lo que va a ponderar es, como pueden observar, por la cantidad del artículo I en el año base. Y la cantidad del artículo I en ese mismo año base. ¿Listo? Es decir, vamos a multiplicar en el numerador y en el denominador, en cada uno de los elementos de la sumatoria, por las cantidades del año base. El índice de Pasch es similar, solo que no vamos a multiplicar por las cantidades del año base, sino por las cantidades del periodo corriente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué usar uno? ¿Por qué no usar el otro? El índice más preciso de ambos, bueno, digamos que ambos tienen su grado de precisión, y esto incluso pueden llegar a ser muy similares bajo ciertas condiciones. La ventaja la tiene siempre el índice de Pasch, porque este índice utiliza las cantidades del periodo corriente año a año, entonces hace una comparación más juiciosa año a año, cómo están variando las cantidades a partir de las variaciones en los precios. Mientras que el índice de las Paires, no, bueno, como se pronuncie, solo toma en referencia las cantidades del año base. ¿Listo? Entonces, si es una economía que ha sido muy sensible a cambios en las cantidades de demanda, de oferta, y año a año han habido muchos avances tecnológicos que han permitido que, digamos, que las cantidades de venta o de oferta, sí, de oferta o de demanda aumenten, pues digamos que este índice de las pares no nos va a funcionar tanto, porque si las cantidades varían mucho, pues yo no estoy comparando esas cantidades, sino solo respecto al año base, entonces, pues digamos que ahí tiene su inconveniente. Pero este es más fácil de calcular, entonces por lo general se calcula mucho este, ¿listo? Entonces este va a ser el que vamos a calcular y el otro va a quedar como una tarea personal para ustedes, ¿listo? Entonces vamos a calcular el índice de las pares. Entonces, bueno, primero, hallar los valores. ¿Listo? Los valores monetarios. Primero que se deben crear los valores monetarios de cada bien. Entonces, los valores monetarios lo define así, que es más o menos el ingreso, ¿listo? O el gasto. Depende de la perspectiva que uno lo esté viendo, que va a ser el precio por la cantidad. Y año a año voy a calcular eso. Y voy a generar la variable para cada artículo. ¿Listo? Bueno. Ahora voy a crear el denominador. Bueno, corramos estos comandos, generémoslos. Listo, ya tengo los valores corrientes de cada año. Listo, ahora voy a crear el denominador para el índice de las pares. Listo. El denominador lo que nos dice es multiplique el precio de cada artículo en el año base por la cantidad de su artículo, o sea, el mismo artículo en el año base. ¿Listo? Entonces, voy a crear el valor del denominador del índice de las pares, que va a ser, bueno, ya lo sabemos, precio por cantidad del año base de cada artículo, que fue lo que habíamos generado al comienzo. Precio por cantidad para el bien 1, para el bien 2, para el bien 3, para el bien 4, pero en el año base. Y el año base es, pues, en la posición 11, que es 1990. Listo, ya tenemos el denominador. Vamos a correr este comando. Listo. No es necesario ir a Stata, ¿no? Stata lo corre él solo. Listo, ahora vamos a crear el numerador, pero este numerador de este índice de las pares es más largo de crear. Entonces, miren, lo que quiere decir este numerador es, voy a multiplicar el precio del artículo 1 en 1980 por la cantidad del artículo 1 en 1990. Luego, le voy a sumar el precio del artículo 2 en 1980 por la cantidad del bien 2 en 1990. Entonces, si ven que las cantidades para el bien 1, para el bien 2, para el bien 3 y para el bien 4 siempre están fijas en 1990. Entonces, yo voy a crear esos 4 valores de las cantidades del bien 1, del bien 2, del bien 3 y del bien 4 en el año base, que van a ser igual a, pues, la variable en la posición 11, es decir, en 1990. Y lo hago para las 4 bienes. Listo, corro el comando, ya está, lo va a correr por él. Listo, ya tengo guardados esos escalares, ahora voy a crear, pues, los valores de la suma. Precio de 1980 por cantidad de 1990, precio de 1981 por cantidad de 1990.
Es decir, precio 2015 por cantidad de 1990. ¿Listo? Entonces, ¿cómo creo esa variable? Pues voy a crear el valor, ya lo tengo que crear para cada bien, ¿no? Entonces va a primero crear el valor del numerador del bien 1, que va a ser pues el precio del artículo en todos los años por la cantidad del año base. ¿Listo? Precio del bien 2 por la cantidad de su año base. ¿Listo? Y así para cada artículo. ¿Listo? Voy a correr el comando en stata. Y finalmente, la suma de esos 4 elementos va a ser el valor del numerador del índice de las pares. ¿Listo? Es una sumatoria de ese precio por cantidad para cada bien. ¿Listo? Que va a ser simplemente la suma de los 4 anteriores que había creado. Listo, vamos a correrlo. Y finalmente, ahora sí vamos a crear el índice. ¿Listo? ¿Qué el índice va a ser? Pues la división entre ese valor del numerador que creé APA, el que pues fue largo de crear, sobre el valor del denominador, que fue el primero que creamos, que ya sabíamos que estaba fijo en 1990, en el año base. Listo, el índice de las pares va a ser la división de esos dos valores y vamos a ver qué resultados obtuvimos. Listo, bueno, aquí recuerden, todas estas variables fueron las que habíamos creado. Estas las podemos borrar. Ahorita las borramos. Nos va a interesar este índice final. Entonces miren el índice. Aquí olvidé multiplicar por 100. Pero bueno, no lo voy a multiplicar por 100, vamos a hacer el análisis así directo. Entonces, miren que el año base, de nuevo, siempre tiene que ser 100. Bueno, en este caso 1. Y vamos a comparar con otros años. Digamos, para este año, que fue 2000, para el 2000, el índice de precios de las PAERS, lo que nos dice es que los precios agregados, ponderados en la economía, fueron para el año 2000 20% mayores que para 1990. Es decir, en ese periodo de 10 años los precios aumentaron en un 20%. Lo mismo para atrás, si uno hace el análisis, y es la manera de crearlos. ¿Listo? Supongamos que aquí en algún resultado, bueno, aquí no nos dio, pero algún resultado nos hubiera dado 2. Si un resultado nos hubiera dado 2 algo, por ejemplo, para 2015, o sea que hubiéramos tenido un 2, la manera de analizarlo es que los precios fueron un 100% más alto que el año base, ¿cierto? Porque es al 2 o al 200 quitarle 100, y ese valor de esa diferencia va a ser porcentualmente el incremento o sea, la variación, ya sea un incremento o hacia abajo. Listo, entonces, bueno, arreglemos esto un poquito. Voy a hacerlo aquí en la ventana de comandos. No, hagámoslo aquí en el do-file porque finalmente ustedes van a quedarse con este do-file. Entonces vamos a generar el índice de las pares, vamos a ponerle una P y vamos a darle, sea el índice original por 100. ¿Listo? Solamente para dejarlo en 100, en términos de 100 y verlo en términos porcentuales más claro. Listo. Ahí ya lo tenemos, ¿listo? Entonces vamos a eliminar todas estas variables que habíamos creado, digamos, estas variables intermedias para comparar los índices. El primero, bueno, los precios relativos, luego comparar el índice no ponderado y este ponderado de las pares. ¿Listo? Entonces eliminemos este. Ahora sí comparemos los índices. Entonces, el índice no ponderado para el primer año, por ejemplo, fue mayor que el índice de las pares, o sea, un índice ponderado. No necesariamente siempre tiene que ser así, pero digamos que son medidas que son incluso muy aproximadas, ¿cierto? A pesar de que los precios hay precios muy altos y muy bajos, si ven que al final no ponderado y ponderado los índices no es que varíen mucho, ¿listo? Ojo, no varían mucho, pero si uno se pusiera a hacer un trabajo juicioso de inflación, de pronto esos puntos decimales que sí varían pueden llevar
a análisis más cuidadosos. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Bueno, nos quedan un poco de más temas. Bueno, el índice de Pache, pues ya les queda como tarea para calcularlo cada uno por aparte. Tenemos, bueno, tenemos finalmente los promedios ponderados de los precios relativos. Entonces, los promedios ponderados son índices construidos a partir de precios relativos, que fue lo primero que vimos. Entonces, los precios relativos, recuerden, es la división del precio del artículo I en el año corriente sobre el precio del artículo I en el año base por 100 y multiplicado por un ponderador del artículo I sobre pues la suma total de los ponderadores. ¿Listo? Entonces, este ponderador puede ser la proporción de la cantidad, digamos, de ese año respecto a la suma de todos los años o respecto a la suma de todos los bienes. El ponderador pues ya dependerá de lo que uno quiera construir. Pero por lo general el ponderador, recuérdenlo, siempre van a ser las cantidades. ¿Listo? Las cantidades y los precios. Si uno reemplazara este WI, que es el precio del artículo en el año base, por la cantidad del artículo en el año corriente, en la fórmula que vemos aquí a la izquierda, vamos a poder, bueno, es una, digamos, que hacer la matemática y demostrar paso a paso, pero vamos a encontrar que finalmente ponderar por cantidades o ponderar por el valor monetario, recuerden, precio por cantidad es un valor, siempre nos va a llevar a construir dos índices, uno de las Laspeyres y otro de Pache. Entonces recuerden, si las cantidades que van a utilizar o que vamos a utilizar se refieren a las cantidades del periodo base, lo que tenemos es un índice de Laspeyres. Mientras que si utilizamos un índice donde utilizamos las cantidades del periodo corriente, vamos a tener un índice de Pache. ¿Listo? Finalmente no quedan otros dos temitas. Entonces, bueno, llevado a la práctica, ¿cuáles son los dos índices de precios agregados más utilizados? De precios agregados ponderados. Más utilizados, bueno, está el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor. El índice de precios al consumidor es un índice construido, pues digamos que los bancos centrales y los departamentos de estadística utilizan más herramientas, tienen en cuenta otro tipo de cosas. Aquí fue algo muy sencillo, pero es la misma idea, es la misma base, que es un índice agregado de precios fijos que mide el costo de vida. Listo, es una medida del costo de vida. Entonces, los índices de precio al consumidor se construyen tomando la canasta de artículos que más demandan las familias, que son los consumidores, las familias, en un país, en una ciudad, y a partir de esa lista de artículos más demandados, y son artículos más demandados, sobre todo los artículos de primera necesidad, ¿no? También hay otros artículos, digamos, de más valor agregado, pero por lo general cogen el precio de la papa, el precio de la gasolina, el precio del arroz, etc. Construyen su índice agregado y eso es una medida de costo de vida aproximadamente para un año. Y la variación del índice de precio del consumidor año a año, pues va a ser la inflación. ¿Listo? Va a permitir analizar cómo están creciendo los precios a lo largo del tiempo. Y segundo, el índice de precios al productor. Entonces, si para el consumidor era el índice a partir de los artículos que más demandados en la canasta familiar y otros artículos también importantes, para las familias, para los consumidores, el índice de precios del productor va a ser exactamente lo mismo, solo que van a tomar bienes que sean materias primas o insumos, los más demandados, por ejemplo, el carbón, la gasolina, el níquel, y a partir de ahí hacen su canasta de bienes y hacen su índice ponderado. ¿Listo? Por último, también tenemos índices de cantidades. Los índices de cantidades, pues, también se pueden hacer con ponderaciones, que va a ser, ahora, las cantidades son las que van a variar
y los precios son los que van a estar fijos. ¿Listo? Anteriormente teníamos los precios varían y las cantidades fijas. Ahora aquí lo vamos a hacer al revés. Las cantidades van a variar y los precios van a estar fijos. Entonces, es la misma construcción, solo que vamos a tener en cuenta que la comparación la vamos a hacer con los precios del periodo base y ya. Y bueno, va a depender. Si yo utilizo solo precios del periodo base, va a ser como un índice de precios de cantidades de Pash. O si los precios también van variando, a medida que también varían las cantidades, pues va a ser un índice. No, lo dije al revés. Si los precios, lo utilizo los precios del año base y las cantidades varían, va a ser un índice de las pares. Pero si las cantidades varían y los precios también varían, entonces va a tener un índice de cantidades de Pash. ¿Listo? Esta fórmula final es un índice agregado de cantidades relativas que, bueno, es finalmente lo que teníamos anteriormente. Pues si yo utilizo las cantidades del periodo base, las pares. Si utilizo las cantidades corrientes, Pash. Aquí es lo mismo. Si el ponderador de precios es fijo, es las pares, y si el ponderador de precios va variando, es Pash. Bueno, el índice de cantidades también pues lo podemos realizar con la base de datos que tenemos. No lo vamos a hacer paso a paso pues por tiempo, pero digamos estos son los índices más utilizados. El índice de cantidades también va a permitir ver variaciones porcentuales, pero ya no sobre el incremento de precios, sino sobre el incremento de cantidades. Entonces, esta herramienta del índice de cantidades es muy poco usada por los economistas, pero es muy importante en cuanto a una noción de la productividad, el mejoramiento o el empeoramiento del nivel de la economía agregadamente en cuanto a producción. Y eso también es muy importante. Listo. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Para obtener el DoFile y obtener la presentación y el material, escríbanme un correo. A continuación les voy a escribir mi correo en el chat. Me envían un correo y yo les devuelvo finalmente pues todo este material. Listo, entonces les voy a pedir por favor que me confirmen si les llegó el correo. Listo, muchísimas gracias a todos por confirmar. Una vez más, muchas gracias por asistir. Nos vemos en otra ocasión. El otro viernes vamos a estar viendo pronósticos, que es series temporales. Entonces, invitadísimos, muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana y un muy buen estudio. Hasta luego.